de la persona de Jesucristo, y en las dos últimas meditaciones hemos hablado del antecedente antes de que llegara el Mesías, cómo se fue preparando en la historia, cómo se fue perfilando la persona de Jesucristo, del Mesías, del Salvador, cómo se fue anunciando y cómo se fue dando todo esto. En esta ocasión, tomando nota de las dos meditaciones anteriores, donde hablamos de esa especie de plan de rescate del Señor, que decíamos fue como una especie de red protectora que Él desde un principio estableció por los errores humanos, ese factor humano en cada uno de nosotros que nos lleva a fallar, a cometer errores, pero el Señor estando presente en la historia, Él es el Señor de la historia, entonces preparó ese plan de rescate. Luego meditamos acerca de cómo es que en todo este acontecer se fue describiendo cómo iba a ser ese Mesías. El domingo pasado meditamos acerca de un pasaje del profeta Isaías, donde se explicaba y se presentaba cómo iba a ser este personaje. Pero hay una palabra, hay un concepto muy importante a lo largo de la historia humana y a lo largo de la palabra de Dios, que es clave para poder entender y para poder recibir al Mesías Jesucristo. Y esta palabra, este concepto es salvación, un Salvador. Y si Isaías lo presentó como lo meditamos el domingo pasado, ¿salvación de qué? ¿Salvador para qué? Y entonces hoy le llamo a nuestra meditación salvación en el naufragio espiritual. Y le llamo de esta manera porque en nosotros hay un acontecimiento en la historia humana muy parecido a esto. Un náufrago es una persona que en medio de, puede ser el mar, puede ser una masa de agua, ¿verdad? Al no poder flotar se va hundiendo. Y esta es una figura, permítanme por un momento referirme a esta figura, porque nos va a ayudar en la meditación. Cuando una persona en el agua, en el mar o en una laguna muy grande, ¿verdad?, se ahoga, el cuerpo flota generalmente. Y eso quiere decir que queda a merced de la corriente del agua. Esta persona ya no puede tomar decisiones, esta persona ya no se puede dirigir por sí mismo, sino queda totalmente a merced de la corriente del agua. Está flotando, pero ya no tiene vida, no tiene voluntad, no tiene nada de eso. Cuando una persona se siente ahogar, busca el rescate, busca salir, pero frecuentemente en esa búsqueda y en ese afán, las fuerzas, la energía se va agotando. Y cuando se va agotando, llega la ocasión en algunas personas que se cansan y al cansarse se abandonan a la suerte. Esa es una figura que la va a usar como ejemplo. No voy a hablar de los que se ahogan ni nada de eso, sino lo quiero usar como ejemplo, como una figura de comparación para esto que le llamo el naufragio espiritual. Y espero que al final de nuestra meditación podamos hacer una aplicación a nuestra vida. ¿Cómo fue esto del naufragio espiritual? Decíamos el domingo pasado que el profeta Isaías habla de esa noticia de un niño que les es nacido y va describiendo las características, pero hoy les quiero poner a su consideración cómo es que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, naufragó espiritualmente. Y no fue algo que aconteció en la dispersión, sino desde mucho antes fue dejando de estar atento, de estar presente con toda su energía, con toda su vitalidad ante su Creador, y se fue abandonando al vaivén de las aguas gradualmente. Y entonces cuando se va abandonando, sobre todo en este acontecimiento ya en los últimos tiempos del pueblo hebreo, ¿verdad?, influido, arrastrado
por otros imperios, por otros reinos, aparentemente sucede algo así como una tragedia. El pueblo es llevado cautivo, es esclavizado, pero pasa algo muy interesante con este pueblo. Es esclavizado, es llevado cautivo, pero en esa cautividad, en ese lugar al que es llevado, le agrada, porque descubre un universo, descubre un lugar, descubre un ambiente que no conocía. Estos hebreos que vivían en aldeas muy pequeñas, que vivían pues de la tierra, del pastoreo y de todo eso, de repente descubren la ciudad, la cultura extraordinaria, Asiria, Babilonia, los persas, todo eso. Y si bien son llevados cautivos, muy pronto se van acomodando a una nueva manera de vivir. Aprenden otro lenguaje, aprenden a vestirse de otra manera. Y dentro de ellos siguen conservando los ritos que los caracterizaban como pueblo. Pero estos ritos más bien los identifican como este pueblo, pero no quiere decir que valoran a fondo lo que esto significa. Y entonces, esta descripción que yo les hago está explicada en detalle en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Si ustedes de los que toman nota aquí en la meditación, ponga capítulo 1 del libro del profeta Isaías, y se va a fijar un reclamo tan fuerte que hace el Señor, un reclamo tan intenso al pueblo. Yo solamente voy a mencionar unos versos de este capítulo 1, pero si tiene usted oportunidad, lea todo este capítulo, no es muy largo, y se va a dar cuenta cómo es que el Señor, sumamente frustrado, insatisfecho, por medio del profeta, el profeta, como si encarnara la voz de Dios, les empieza a decir en este reclamo. Y bueno, la primera referencia es Isaías 1, versos 13 al 17. Dice: no traigan más ofrendas vanas. Ya explicó muchas cosas, pero llega a este punto: no traigan más ofrendas vanas. El incienso me es abominación. También las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece las lunas nuevas y sus festividades. Me son una carga, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, yo no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal. Y escuchen esto último: aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Este es el reclamo que el Señor hace. Y bueno, es más largo, pero les menciono solo esto porque esto es lo que nos dice hasta dónde había llegado este pueblo en esa relación con el Señor. Como ustedes saben, le fue dada la ley al pueblo, y la ley era una manera no solamente de obedecer la enseñanza del Señor, sino de cumplir el propósito para el cual el Señor los había formado como pueblo, los había llamado. Ellos seguían con sus oficios religiosos, ellos seguían, como dice esta referencia, con sus asambleas y todo lo demás, pero habían olvidado el mandamiento más importante, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y entonces esto se había quedado y habían llegado a lo demás. Por eso le llamo naufragio espiritual, porque físicamente estaban bien, su economía mejoró, su comodidad estaba excelente, no había mayor problema con ellos. Sobrevivieron, se acomodaron y siguieron viviendo de una manera relativamente bien, sencilla, agradable. Y bueno, ellos se acomodaron. Eran extranjeros, algunos de ellos eran siervos, pero no era una servidumbre tan forzada, tan terrible que la lamentaran. Más bien el problema era que cuando ellos querían recuperar su fe, no era fácil en ese vaivén. Entonces
en esta corriente que los atrapó, que influyó en ellos, que les enseñó otra manera de hablar, otra manera de vestir, otra manera de pensar, otra manera de hacer las cosas. Aquí es donde su fe fue naufragando. En la superficie todo estaba bien. En la superficie se veía bien. No pasaba mayor cosa. Se seguían reuniendo los sábados, repetían la ley, hacían sus oficios, pero su corazón ya no estaba ahí. Y probablemente este retrato es una de las tragedias más terribles que puede haber. ¿Cuándo es cuando una persona sigue en la apariencia correcta, bien, satisfecha, pero en su corazón no? Pero en el fondo de sí mismo no. Y le llamo naufragio porque muchos de ellos no se dieron cuenta que estaban muriendo espiritualmente. No se dieron cuenta que estaban traslapando su fe en el Señor Todopoderoso y le estaban trasladando a otras deidades, a otros ídolos. Lo estaban trasladando a otra manera de pensar y de creer que aparentemente no tenía mayor dificultad. Y entonces, en este contexto de naufragio, también el profeta Isaías anuncia este concepto que les decía muy importante. Porque si bien estaban en esta situación y habían llegado a este punto que trato de explicar, de esto necesitaban salvación. La palabra salvación ciertamente nos lleva al rescate de alguien que está en un apuro, que está en una urgencia. Pero muchas urgencias y muchos apuros, es más, las urgencias, los apuros más importantes no son físicos, no son económicos, no son familiares, no son de salud, son espirituales. Y esto es lo que a este pueblo se le fue olvidando. ¿Qué era lo que necesitaba en el fondo de su corazón? ¿Qué era lo que requería? Y en alguna ocasión el profeta entonces les reclama a fin que recuerden cómo eran antes, cuál era el propósito del Señor, de dónde los trajo. Y cada vez el profeta les recuerda que salieron de Egipto, que el Señor los liberó, que el Señor los había llevado. Esos momentos que les llamamos épicos, ¿no? Esos momentos históricos que quedan en la memoria de ellos como de triunfo, como de júbilo en ellos, porque el Señor los había rescatado. Pero eso era historia. Y una historia que recordaban los viejos, los jóvenes, los que habían llegado muy pequeños a la cautividad o habían nacido durante la cautividad, prácticamente no lo recordaban. Y entonces sí, decían, mi papá, mi mamá dicen que por ahí hay un señor que hace quién sabe cuántos siglos lo sacó de Egipto y eso, pero pues eso cuentan ellos. Y así se fue perdiendo. Ese énfasis, esa importancia fue cayendo un tanto en desuso, que de nuevo, en la superficie todo estaba bien. Se seguían reuniendo los sábados, seguían guardando ciertos preceptos, ciertos mandamientos, pero esos preceptos, esos mandamientos no estaban respaldados por la parte más importante de ellos, su corazón. Y esto es algo que lo traigo a la consideración de ustedes, porque creo que nos puede decir bastante. Entonces, en este contexto, aridez, complicación, dificultad, pero en la superficie todo bien. Muchos hebreos prosperaron, hicieron comerciantes, tuvieron oficios, todo estaba materialmente bien, a costa de su relación con el Señor. Y entonces, el mismo profeta Isaías, ahora en el capítulo 45, a partir del verso 20, nos dice lo siguiente: ustedes, los sobrevivientes de entre las naciones, vengan, acérquense y reúnanse. ¿No saben nada esos que erigen un ídolo de madera, esos que dirigen sus ruegos a un Dios que no salva? Digan a todos que se acerquen y se reúnan a deliberar. ¿Quién dio a saber esto desde el principio? ¿Quién sino yo, el Señor, les dio a conocer desde entonces? No hay más Dios que yo.
Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Estas palabras de seguro a más de alguno le resonaron y le hicieron mucho sentido, pero no a todos, por supuesto, no a todos. Entonces, probablemente para muchos el profeta era una especie de personaje medio estrafalario, medio fanaticón, medio difícil de entender, que quién sabe qué tantas cosas decía, y bueno, pues no todo era así como muy digno de tenerse en consideración. Pero esta palabra del Señor anuncia entonces que el Señor está ofreciendo algo en estas circunstancias. Cuando estamos hablando de naufragio, estamos hablando de una urgencia. No estamos hablando de una necesidad a ver cuándo le haga sentido y la quiere tomar. No, estamos hablando de una urgencia. Y es un momento en el cual el Señor, por medio del profeta, les dice a todos: a ver, vengan y pongámonos a cuentas. Si han cometido errores, si han cometido pecados, los más graves que sean, bueno, pueden ser perdonados. Pero acepten este plan de rescate, acepten este plan de salvación. Y entonces desde aquí se va perfilando un Salvador. Alguien que va a extender precisamente un nuevo anuncio, una nueva propuesta o un nuevo pacto incluso. Ahora, esto históricamente pues puede sonar como muy interesante, muy, ¿cómo decir? Impresionante, ¿verdad? Como historia. Pero a mí me parece, es algo mejor opinión de ustedes, que este no es un anuncio que pierda importancia o que pierda vigencia. Yo sospecharía y pensaría, salvo mejor opinión de ustedes, que este es un mensaje que nosotros necesitamos. Amén. Porque también más de alguno, más de alguna está naufragando. Y puede ser que no se den cuenta. Dicen por ahí los que saben que cuando se naufraga en aguas muy, muy heladas, gélidas, le llamamos así, como al borde del hielo, ¿verdad? La persona se empieza a entumir y se empieza a adormecer. Eso quiere decir, no le duele nada. No siente ninguna desesperación. Empieza a caer como una especie de sopor que lo va llevando la corriente, como si fuera durmiéndose casi, y lo va llevando la corriente hasta que termina. Este tipo de naufragio es algo, ¿cómo decir?, muy grave, pero que difícilmente se le puede decir a una persona: estás naufragando, ¿verdad? O sea, cada quien tiene que ver cómo está, en dónde está. ¿Cuándo es cuando nuestro corazón se empieza a apartar esa urgencia, esa presencia? ¿Cuándo es cuando nosotros nos dirigimos al Señor no por utilizarlo para que nos dé algo, la salud, para que nos dé un favor, para que nos conceda algo, sino porque le reconocemos que sin Él naufragamos? Sin Él no hay sentido a nuestra vida. Sin ese rescate podemos tener lo que sea. A lo mejor nosotros no nos identificamos con este verso, ¿verdad? No saben nada esos que erigen un ídolo de madera. Bueno, está bien, a lo mejor esto no nos es familiar a ninguno de ustedes o a mí, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si dijéramos: nada saben esos que erigen un ídolo de papel verdecito que dice "In God we trust"? Esos que erigen ese ídolo no saben nada, les dice. Pero quien erige ese ídolo que le sirve cree que sabe mucho, y cree que está bien, y cree que lo asegura, y cree que va a vivir bien con eso. ¿Dónde está su corazón? Qué curioso debe haber sido ver a más de algún hebreo prosperar y venir a la asamblea y decir: miren, qué bien me va, estoy estrenando esta ropa y he llegado en un carruaje pues muy cómodo, ¿verdad? Pero en su corazón ya no estaba aquel fervor, aquel agradecimiento,
aquella búsqueda, ¿verdad?, palpable, presente, aquella intensidad de conocer al Señor, de estar cerca de Él. Aquella forma misteriosa que les había descrito Moisés, o los reyes, o los salmistas, o los mismos profetas en su tiempo acerca del Señor, cuando estos relatos se habían ido alejando de ellos cada vez. Como cuando nosotros nos acordamos el día que nos bautizamos, el día que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el día que nos sanó, pero hace tanto tiempo de eso, que a lo mejor ya no late nuestro corazón, ya no lo decimos con esa intensidad. A mí el Señor me sanó, a mí el Señor me salvó, a mí hizo esto. Cada vez se va perdiendo. Y es probable que si alguien nos diga, oye, ¿a ti te sanó el Señor? Entonces digamos, creo que sí, yo creo que estaba a punto de morirme, el Señor me sanó. Oye, ¿a ti te salvó el Señor? Sí, algo parecido a eso ocurrió. Yo estaba perdiendo en la adicción y estaba perdiendo cosas y sí, mejoré. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está esa forma de llegar a Él y decirle, tú eres el que le da sentido a mi vida? Y sin ti entonces de nada sirve todo lo que esté haciendo, todo lo que esté haciendo. Ese es el don de nosotros, que lo puedan reconocer como la primera causa de todo lo que se hace. Esto llama mucho la atención de nosotros porque les decía, creo que más de alguno de nosotros está en naufragio. Y si usted se identifica con algunas de estas descripciones del profeta, permítame decirle, no es la salud física su urgencia, su prioridad, lo que más necesita, no es eso. No es una mejora económica lo que le urge y lo que usted necesita, lo más importante para usted. No es la prosperidad, el verse mejor, el arreglar sus papeles. No es esa la principal urgencia. La principal urgencia es cómo está su corazón. ¿De qué le sirve que logre todo eso si el Señor ya no está en usted? Pero, ¿por qué era tan complicado? ¿Por qué era tan difícil todo esto? Porque es más fácil ofrecer los ritos, es más fácil pensar que oramos, que glorificamos, que cantamos, que lo que el Señor les decía: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones delante de mis ojos, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Esas referencias se van a repetir hasta el tiempo de Cristo y de la iglesia primitiva y de la predicación de los apóstoles. Las vamos a ir viendo recurrentemente, porque eso es más complicado. ¿Cómo erigir entonces una comunidad en donde cada uno de nosotros seamos tan importantes que cuando alguien lamenta algo, lo lamentemos y lloremos con él? Que cuando alguien celebra algo, nos alegremos y riamos con él y festejemos con él. Y cuando alguien necesite algo, estemos tan solidarios que sepamos: este es el cuerpo de Cristo. Y aquí cada uno de ustedes es miembro de este cuerpo y tiene una función. No ha venido nada más para hacer el grupo, tiene una función. Por eso, cuando estamos hablando de estas actividades como esta que se acerca a las mujeres, ¿cómo quisiéramos que fuera una actividad renovadora? Que vinieran y entonces cada una de ustedes viviera una experiencia tal que dijeran: ahora me encuentra sentido el mensaje del Señor. Ya no más de los que venimos a dormirnos a la hora del sermón, ¿verdad? A la hora del mensaje. Y que nuestro pastor tiene que desgañitarse, ¿verdad? Para decir: a ver, me estoy explicando, me están escuchando, porque muchos de nosotros parece que se nos entrecierra, ¿verdad? La mirada. Sino que nuestro corazón arda cuando estamos escuchando la palabra del Señor. Y podamos hacer esa aplicación a nosotros y podamos hacernos esa pregunta: Señor, ¿estoy viviendo en tu voluntad? ¿Esto es lo que tú esperas de mí? Porque si tú no estás esperando esto de mí, entonces ahora lo que necesito es algo que no sé si decírselos o no, porque es lo que no nos agrada.
Es lo que no nos gusta, no nos sale bien. Y a veces cuando lo intentamos como que retrocedemos un poco y pueden decir, ay, el hermano Pablo es tan exagerado, ¿verdad? ¿Por qué tenía que decir eso? Porque lo que el Señor espera de nosotros es que nos humillemos. Y en esa humillación podamos decirle, Señor, te confieso mi rebeldía, te confieso que no me agrada perdonar a mi hermano, te confieso que no me agrada hacer las cosas que a ti te agradan, pero me humillo ante ti. Y entonces te digo, sírvete de mí. Que yo sea instrumento de tu voluntad en esto. Pero esa es una palabra complicada. Y yo lo entiendo. Entiendo que sea muy complicado. Pero para bien o para mal, discúlpenme la expresión, no se los puedo dejar más barato. Eso cuesta y así es. Y si duele, eso duele, no hay anestesia para eso. Entonces, si no doblegamos nuestra voluntad, vamos a caer en este mismo error del pueblo de Israel. ¿Tiene sentido? Que vengamos y como decimos popularmente los cristianos, qué bonito estuvo el culto, cómo me gocé, y vamos a casa al mismo conflicto y a la misma situación. O que vaya a la casa con la misma confusión, o que regrese a su depresión, o que regrese a su enfermedad, o que regrese a su conflicto. ¿Tiene sentido? Porque parece que en ocasiones esta reunión es un poco como para desahogarnos, ¿no? Vamos ahí, gritamos y lloramos y todo, y regresamos al mismo problema, a la misma complicación. Qué difícil es humillarnos, qué complicado es reconocer que hay raíces en nosotros que no nos permiten hacer la voluntad del Señor o lo que el Señor espera de nosotros. A mí me encantaría que ustedes se preguntaran ahora, ¿estamos haciendo lo que el Señor espera de nosotros? Y es buena idea que se lo pregunte. Es buena idea que se lo piense. Porque esta forma como el Señor los está llamando, vengan, acérquense, reúnan, reciban la salvación, quiere decir, requiere de nosotros esa transformación. Ser salvos no es solamente el cumplir un oficio, el hacer un sacramento, el ponerlo en práctica. No consiste en eso. Muchos de nuestros sacramentos son símbolos. Pero estos símbolos, si no están respaldados por una realidad, ¿de qué sirven? ¿Sí me explico? Gloria a tu nombre, Señor. No son más que la apariencia de algo. Nosotros, por ejemplo, participamos de la mesa del Señor y tomamos el símbolo del pan. Nuestro pastor ha sido muy cuidadoso en reproducir al máximo posible, ¿verdad? Esta especie de galleta que llaman matzá, ¿verdad? Sin levadura. Es un símbolo. No creemos que es literalmente el cuerpo de Cristo. No creemos que el Señor se materializa en ese acto. No creemos en eso. Creemos que simboliza el cuerpo de Cristo. Y ese poquito de jugo de uva simboliza la sangre del Señor. Podemos hacerlo muy solemne y muy elegante y muy bonito. ¿Tiene sentido aunque no tengamos comunión? ¿Tiene sentido aunque no nos ofrezcamos unos a otros? Entonces aquí es donde el símbolo se vuelve vacío. Aquí es donde no está respaldado por esa actitud, por esa decisión de decir, me cuesta trabajo, pero cumplimos en esto. Por eso es que muchos de los héroes de la fe, muchos de los personajes importantes de las historias bíblicas destacan porque entonces se arriesgaron a tal grado de decir, está bien, aunque no me acomoda, aunque no es lo que yo quisiera, aunque no es mi preferencia, pero si es la voluntad del Señor, aquí estamos. Y poner en vigencia entonces ese pacto, ese trato con el Señor es en lo cual nos va la vida espiritual. Si no lo estamos poniendo en vigencia cada vez, si no lo actualizamos cada vez, entonces nos va llevando la corriente y nos vamos adormeciendo y nos va robando todo lo que nos rodea, todas esas cosas hipnóticas
alrededor de nosotros, ¿verdad? Llámense como se llamen. Y ya embobados, cómo nos cuesta despertar. Nos es difícil, ¿verdad?, darnos cuenta nuevamente que no era eso lo que el Señor quería, que no era eso lo que el Señor buscaba de nosotros. Construir el cuerpo de Cristo requiere de esa participación decidida, casi sacrificial, casi llegar al punto del sacrificio unos a otros. Nos compartía Pastor en uno de los últimos mensajes acerca de ese sacrificio vivo. Sí, no se trata de derramar sangre, no se trata de dar la vida en este momento, pues, sino cómo irlo invirtiendo y cómo ir reconociendo ese lugar que Él tiene en nosotros, aunque vaya contra nuestros intereses, aunque no sea de acuerdo a nuestra voluntad. Y bueno, este es el costo. Y estaba el pueblo de Israel entonces todo esto, y le urgía este mensaje de salvación. Le urgía esa palabra que le dijera por qué rumbo debía de tomar ahora, cuáles eran las decisiones que debía tomar. Pero cuando yo les hablo de esto, me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿no será que todavía estamos necesitando del Salvador? ¿No será que todavía estamos necesitando acudir a Él? Y estarle diciendo constantemente, sálvame que perezco, porque si no me está llevando la corriente. Ahora sí, ¿verdad? Como el naufragio. ¿Sí? Porque no es solamente, les decía, pues las cosas que atentan contra nosotros o que nos ponen en riesgo, sino es esa manera como nuestro mundo nos va adormeciendo, nos va capturando y nos va alejando de ese propósito. Y en la medida entonces que va haciendo esta obra con nosotros, a nosotros nos es complicado rescatar qué era lo que el Señor quería entonces. En las próximas meditaciones vamos a hablar ya de la persona de Jesucristo, cómo fue su nacimiento. Y a veces me temo que si pudiéramos hablar de una manera más clara de Jesús, algunos de ustedes se escandalizarían. Al grado de que si habláramos de estas verdades, muchos de ustedes van a decir, no hermano, no diga eso. ¿Qué van a pensar los demás, verdad? ¿Qué van a pensar los que apenas vienen y luego saben de la exigencia del Señor, verdad? Como ahorita, si hablamos de naufragio y si estamos diciendo, ¿verdad?, que más de alguno de nosotros pues estamos siendo arrastrados por la corriente, más de alguno puede escandalizarse, pues no hermano, no le diga eso a los hermanos. No le diga eso a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Bueno, no sé qué van a decir ustedes, pero esta es una urgencia que debo aclarar con ustedes, que debo decirle a ustedes. Y que al decirlo a ustedes no busco solamente que me den la razón o no busco eso, sino busco que nos convoquemos, que nos pongamos de acuerdo y le digamos al Señor, he pecado. Esa es la verdad. Hemos pecado y sabemos que no merecemos más que tu justicia. Pero si tú tienes misericordia de nosotros, entonces, si nos guardas con vida, si nos devuelves el gozo de nuestra salvación, entonces este va a ser tu cuerpo que te alaba. Este va a ser tu cuerpo que te adore. Este va a ser tu cuerpo que te sirva. Que vaya poniéndose de acuerdo cada vez, afinando cada vez su sentido, su atención, su movimiento, a fin de resistir ese embate de la corriente. A fin de resistirlo, decir, no es esto lo que nos caracteriza a los que creemos en el Señor. A los que buscamos la acción del Mesías Jesucristo. No es eso. Sino buscamos poner en práctica, actualizar la experiencia del Espíritu entre nosotros. Y cuando hagamos esto, entonces vamos a ver esa transformación. Pero me apuran, me preocupan los que se identifican con el naufragio. Me preocupan. Creo que es necesario abrir un espacio para decirle al Señor, Señor,
Aquí estoy. No sé cómo fue que llegué aquí, pero aquí estoy. A lo mejor me estoy hundiendo, no me había dado cuenta. Me estoy adormeciendo y me fui perdiendo, me fui quedando. ¿Podrías tú actuar en mi corazón? ¿Podrías tú renovar eso? ¿Podrías tú hacer las cosas de tal manera que entonces yo me diera cuenta y dijera, no es esta dirección la que debo seguir? No es así. Y si alguno de ustedes se identifica con esto, entonces yo creo que tenemos que hacer algo, ¿no? Yo creo que tenemos que reaccionar. O seguimos distraídos, o seguimos paralizados, detenidos, como el náufrago que en las aguas heladas ya no se puede mover y está tan adormecido que ni se da cuenta que se está muriendo. ¿Será que alguno de nosotros esté así? Yo no lo sé, pero espero no me malinterpreten, no estoy tratando de reñirlos o de criticarlos o de rechazar, no, exactamente el contrario. Estoy tratando de decirles, no se deje, patalee, muévase, porque no es justo que se quede ahí, no es justo que se le lleve la corriente, no es justo que se vaya adormeciendo y se vaya perdiendo. Lo lamentaríamos mucho, porque cada uno de ustedes ocupa un lugar en nuestro corazón, pero no lo podemos traer de las orejas. Tenemos que respetarlo. Y en ese respeto, lo menos que puedo hacer es convocarlos y decirles: si alguno de ustedes siente la urgencia del rescate, compruébese que aquí está el Señor, compruébese que es el Señor el que dice: ¿quién dio a saber esto desde el principio? ¿Quién sino yo? El Señor lo dio a conocer desde entonces. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Así que solamente les digo: rindámonos al Señor. Creo que eso es lo que aplica en este caso. ¿Por qué no se puede entender?